Chuta, se me había olvidado. Ahora no me... Ya. No sé si eso ayuda a que quede más claro. Sí, igual me hace sentido decir que, claro, el gamma corrige a la idealidad, entonces el pointing no se preocupa de eso. O sea, sí, igual me hace sentido decir eso. Sí, Ya, profe, muchas gracias. Creo que eso es. Sí. Súper. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Ya, entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio que quería que hiciéramos hoy día. Entonces les voy a compartir pantalla aquí. Vamos a salir del iPad y vamos a ir al certamen. ¿Ya? Este es el certamen del primer semestre del 2019, el certamen 2. ¿Ya? Dice, ¿lo pueden ver? Sí, profe. Ya. Entonces dice formación experimental del equilibrio líquido-vapor del sistema metanol y agua a 333,2 Kelvin es presentado en la tabla 2.2.1. La tabla 2.2.1 tiene presión, X1 y 1, ¿ya? Y el equilibrio de la temperatura constante. Me dice utiliza el enfoque gamma phi para establecer el criterio de su fugacidad del equilibrio líquido-vapor, determine y estime. La primera pregunta, determine los coeficientes de actividad experimentales para cada compuesto. ¿Qué tipo de sistema representa? ¿Sí? Bueno, esa es... entonces tenemos que utilizar el enfoque gamma phi para determinar los coeficientes de actividad experimentales de cada compuesto. ¿Qué tipo de sistema representa? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo establecemos el enfoque gamma phi? Espera, un par de cosas antes de volver al enunciado. Vuelvo al enunciado, un par de cosas que tenemos que notar. Hagamos el enfoque gamma phi y yo lo voy escribiendo en el iPad y después le comparto, pero necesitamos ver la información experimental para poder hacer el enfoque gamma phi. ¿Ya? Ok. Entonces, nosotros, por el lado del vapor, la fugacidad, recuerden que el enfoque gamma phi es la igualdad de fugacidades de la fase vapor y la fase líquida. Primero veamos la fugacidad de la fase vapor. Ahí tenemos, ¿cómo nos queda el lado del vapor? Nos queda I sub I, P por el coeficiente de fugacidad de la fase vapor. Ya. Profe, no se ve la tablet en todo caso. No, sí, que quiero que vean el enunciado para que me respondan. Ya. Sí. Y yo lo estoy escribiendo y de ahí se los comparto, porque necesitan, para responder las preguntas que les estoy haciendo asociadas al enfoque gamma phi, me tienen que tienen que ver los datos experimentales. Entonces, por el lado de la fugacidad del vapor. Ya, entonces, por el lado de la fugacidad del vapor, ¿qué podemos decir acerca del coeficiente de fugacidad de la fase de vapor? ¿Podemos despreciarlo? ¿Podemos hacer alguna aproximación? Se puede despreciar porque estamos a bajas presiones. Ya, entonces, ¿cuánto es, por ejemplo, la presión más alta, 84 kilopascales? ¿Cuánto vale eso? Menos de 1, como 0,84 bar. 0,8. Sí. Ya, buenísimo. Entonces, podemos decir, yo lo voy a dejar anotado acá, después lo comparto, que el phi del vapor es aproximadamente 1, porque la presión más alta es 0,84 bar. Ya. Ahora vamos a la fugacidad del líquido. La fugacidad del líquido tenemos X sub I por la presión de saturación sub I, por el phi de saturación, por el coeficiente de actividad y por el point. Ya. 5 cosas en la fugacidad del líquido. Partamos discriminando. ¿Qué podemos decir que algo de eso es 1, aproximadamente 1?
Por ejemplo, déjeme preguntarle específicamente, ¿qué pasa con el coeficiente de fugacidad de saturación? Como Déjeme, el rango de presiones. antes que eso, ¿cuál es la presión 1 de saturación? 19 kilopascales. La presión 1, 84. 84. 84. Ya, sí, eso. Recuerden, cuando X1 es igual a 1, el compuesto 1 está puro. Recuerden que el compuesto 1 es más volátil, por lo tanto tiene la presión de saturación más alta. Entonces también lo voy a dejar anotado acá. La presión 1 de saturación es 84,6 kilopascal y la presión 2 de saturación, vamos al otro extremo, es cuando X1 es igual a 0, X2 es igual a 1, entonces aquí está la presión de saturación 2. Entonces aquí yo ni siquiera necesito actuar. Miro esos extremos y estoy lista, me da 19,9 kilopascal. Ya. En base a esa información, podemos decir que si es saturación 1 o 2 es aproximadamente 1, lo voy a tener que calcular. Son aproximadamente 1. Podemos decir que es aproximadamente 1. Entonces vamos a decir que el coeficiente de fugacidad de saturación es aproximadamente 1. Ya. ¿Qué pasa con el coeficiente de actividad? ¿Podemos decir que es 1? No, porque depende de las propiedades de los líquidos. Claro, y aparte me lo preguntan en la 2.1.1, entonces a priori no puedo decir, y metanol agua, no podemos también decir uno es alcohol, el otro una molécula polar, no sabemos a priori si efectivamente se comporta como una solución ideal, probablemente no, porque de hecho en la 2.2.1 me piden calcular. Entonces el coeficiente de actividad todavía no va a poder decir nada acerca de eso. ¿Qué pasa con el pointing? La diferencia de las presiones es muy pequeña, así que lo podemos Exacto. considerar como 1. Que la diferencia entre la presión total y la presión de saturación es pequeña. Ya. Entonces, si se dan cuenta, el enfoque gamma fino va a quedar simplemente como por el lado del vapor. Entonces, ahora sí vuelvo al iPad. Entonces, aquí yo escribí todas las cosas que conversamos, ¿ya? Pero era porque necesitaban ver esos datos. ¿Ya? Entonces, aquí básicamente todo lo que conversamos. Y entonces, en resumen, el enfoque gamma phi me va a quedar I1 por P es igual a X1, por ejemplo, para el compuesto 1, por P1 de sal, por gamma 1. ¿Sí? Súper. Entonces, eso es lo primero. Me piden calcular el coeficiente de actividad. Entonces, ¿cómo puedo calcular el coeficiente de actividad? Recuerden que el 2.2.1 es determina los coeficientes de actividad experimentales para cada compuesto. ¿Cómo lo hago? Usando alguno de los modelos. Pero, ojo ahí, determine los coeficientes de actividad experimentales para cada compuesto. Es que tengo todo, ¿no? Con la tabla. Despejo el coeficiente de actividad. Exacto, exacto. El enfoque gamma phi nos permite tratar o utilizar los coeficientes de fugacidad directo. Entonces yo puedo despejar aquí rápidamente, me queda que el coeficiente de actividad, por ejemplo, 1 va a quedar I sub 1 por P dividido X sub 1 por P1 de saturación. De la forma análoga, gamma 2 me va a quedar I sub 2 por P, X2 por P2 de saturación. Profe, la diferencia entre el enfoque gamma phi del vapor con el del líquido, ¿cuál es? Es que el enfoque gamma phi es el criterio de isofugacidad. Así se llama también, eso es lo otro. De igualdad de fugacidades. ¿Ya? Entonces el enfoque gamma phi es esto, todo esto. Esto es el enfoque gamma. Oh, ¿qué pasó? Ya, ahí está. Esto es el enfoque gamma phi. Y hace referencia a que el enfoque gamma aplica a la fugacidad del líquido y el phi aplica a la fugacidad del vapor. Pero completo no es que sea uno o lo otro. El enfoque gamma phi es la igualdad de las fugacidades, el valor efectivo de las fugacidades de la fase líquida igual a la fase vapor. El criterio de equilibrio de fugacidad también, por eso se llama criterio de isofugacidad. Es el criterio de equilibrio de fugacidad. ¿Ya? Entonces, ahí estamos. Entonces, por este lado tenemos esto, por este lado tenemos esto. ¿Ya?
Bueno, ya, ok, lo calculamos. Ahí tenemos gamma 1 y gamma 2. Entonces vamos a ir, volvemos a la pregunta. Volvemos a la pregunta acá, entonces. Ya. Después dice, analice la consistencia termodinámica de los datos experimentales. ¿Qué hacemos? Gibbs-Duhem. ¿Ah? ¿Aló? Hay que usar la ecuación de Gibbs-Duhem. Exacto, tenemos que utilizar la ecuación de Gibbs-Duhem. Entonces, ¿cómo utilizamos la ecuación de Gibbs-Duhem? Volvamos a la Excel. Primero, miren, yo que lo tenía Excel, entonces volvamos al Excel mejor, porque hay que calcular estas cosas. Entonces, esta es la tabla experimental que me entregan, entonces calculemos rápidamente los coeficientes de actividad. Entonces, el gamma 1 va a ser, este en definitiva es, no voy a poder calcularlo en ese punto, entonces me va a quedar, de ahí lo corro, me va a quedar I1 por P, ¿cierto? Dividido X1 por P1 de saturación. Ese es P1 de saturación. ¿Ya? Y acá me va a quedar 1 menos I1, ¿cierto? Que es I2 por P dividido X2, ¿cierto? Por P2 de saturación, que sería este de aquí, y ese tiene que estar fijo. Ya. Hay ciertas cosas que tengo que chequear. Por ejemplo, este no lo puedo calcular porque estoy dividiendo por 0. Ese tampoco lo puedo calcular porque estoy dividiendo por 0. Hay que chequear que cuando X2 es 1, el coeficiente de actividad de compuesto 2 me da 1, ¿cierto? Porque está puro. También acá tengo que chequear que cuando X1 es 1, el coeficiente de actividad de compuesto 1 me da 1. ¿Ya? Ok. Entonces, tengo eso. Ahora volvemos a esto. Y calculamos, necesitamos calcular, analizar la consistencia termodinámica de los datos experimentales. ¿Qué nos dice la ecuación de Gibbs-Duhem que nos permite calcular? Profe, ¿Sí? es que también creo que en la pregunta 1 preguntaban si el sistema era de qué tipo era. Sí, ¿qué Y eso se ve sistema? con la... Si es mayor que 1 es tipo 2, ¿cierto? El coeficiente. Muchas gracias. Entonces, acá podemos ver, muy bien, muchas gracias, que todos los coeficientes de actividad son mayores a 1. Por lo tanto, ¿qué tipo de sistema es? 2 porque alcanza presión máxima, ¿o no? Entonces, acá podemos decir que, no, la verdad que es sistema tipo 2 que presenta, todavía no sabemos eso, presenta, no hemos graficado los datos, así que no podemos decir eso, pero por los coeficientes de actividad, podemos decir que este sistema presenta desviaciones positivas. A la ley de Rowe. Muy bien, muchas gracias. Ya, ahora sí volvemos a la intro. Ok. ¿Cómo podemos analizar la consistencia termodinámica de los datos experimentales? O sea, el logaritmo de gamma es una propiedad parcial, así que eso podría servirnos en Gibbs-Duhem, yo creo. Claro. Ya, pero más tangible. Es que, ¿cómo era Gibbs-Duhem? Era la sumatoria de la suma ponderal de las propiedades parciales igual a 0. Creo que Pero ahí se por verifica. X subido, ¿no? Claro, claro, eso. Exacto. Entonces, básicamente va a quedar que vamos a tener que hacer X sub 1 por el logaritmo de gamma 1 más X sub 2, logaritmo de gamma 2 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que hacer esto es la integral, ¿o no? ¿Nos falta algo ahí?
nos falta? ¿Es así o no? ¿Estamos seguros de esto? O sea, yo lo sé, pero me refiero que necesito ahí que escarben en su apunte. Es de logaritmo natural de gamma. Pero así nomás, parece que no era así, ¿o no? Entonces aquí debería de xy. Ya, pues miren ahí su apunte. Yo lo tengo como solamente XY. Porque yo no lo tengo así, lo tengo como, es que es una integral. ¿Se acuerdan cuando vimos test de consistencia termodinámica? Revisen. Que venía que partíamos de la ecuación de Gibbs-Duhem y se trabajaba con los coeficientes de actividad. Que era una integral de 0 a 1. Del logaritmo de los coeficientes de actividad, 1 partido eso, ¿Ya? por la Oye, derivada de x1. claro. Claro, yo me acuerdo de eso que vimos en la clase y eso es lo que tengo en mi apunte de cuando tomamos la ecuación de Gibbs-Duhem y la tratamos con los coeficientes de actividad para llegar a un test de consistencia termodinámica. Eso me acuerdo yo. Profe, ¿esa no es la misma ecuación de Gibbs-Duhem que vimos en la unidad 5? Veamos el apunte, a ver. Es que la ecuación de Gibbs-Duhem tiene varias formas, entonces no recuerdo a priori, así como flash en mi cabeza. Es el resumen de la unidad 7, ¿no? Todo podría ser, no, unidad 7, ¿no? Acá está. Mira, justo aquí lo chanté. No sé qué clase está, ¿ven? Esto es enfoque gamma phi. Propiedad efectiva, por aquí estamos. Después la G de exceso, test de consistencia termodinámica de área. Claro, esta es la ecuación de Gibbs-Duhem. Se evalúa, considera el coeficiente de actividad para detectar errores sistemáticos de información experimental. Se considera que la propiedad parcial molar es igual al logaritmo de gamma. ¿Ya? Después, lo que tenemos es esta ecuación de Gibbs-Duhem que yo escribí inicialmente acá, que es la misma que escribimos ahora recién en el apunte. Después, ¿qué es lo que hacemos? Lo aplicamos a la igualdad de la G de exceso, derivamos, así nos queda la derivada. Después, ¿qué es lo que hago? Trabajo un poco la expresión y me queda que, claro, aquí si derivo la expresión, aquí genero una relación entre los de x, después se lo reemplazo en la ecuación de Gibbs-Duhem y me queda esto. Entonces, como es un diferencial, para sacar el diferencial tengo que integrar. Entonces, claro, integro. Y acá pasaba algo bien entretenido que, por ejemplo, si veíamos el lado izquierdo de la ecuación, nos quedaba que la G de exceso era 0, porque la G de exceso en x igual a 1 y en x igual a 0 era 0, y me quedaba esta integral. No sé si eso lo recordó. ¿Lo recuerdas? Sí. Ya. Sí, aquí lo tengo. Gracias, profe. Buenísimo. Entonces ya eso venía como parte de esto, pero lo trabajábamos un poquito más, para que fuera más directo. Porque ahí uno puede hacer un gráfico. ¿Por qué se hace eso? También se podría hacer de la otra forma, pero ahí uno puede hacer, por ejemplo, si uno ya tiene el gamma 1 y el gamma 2, como en nuestro caso, podemos hacer un gráfico rápidamente y sumamos todo nomás. Entonces, o visualmente se puede hacer una inspección más rápida. Es por eso nada más. Entonces, espérenme que acá está ya. Claro, entonces, esta expresión usábamos directo porque ya tenemos los gamma 1 y gamma 2, entonces podíamos hacer el gráfico rápidamente y calcular la integral. O también por inspección se podía ver. Entonces, si lo podemos hacer rápidamente en el Excel. Ah, de hecho aquí lo tengo. Entonces aquí tenemos el logaritmo, ¿cierto? De gamma 1. Bueno, eso no se va a poder hacer en el primer punto, pero en los demás sí. Claro. Entonces ahí está la sumatoria y creo que no lo había graficado. Yo sé que lo tenía graficado por acá. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Está graficado y es más o menos esta área, es más o menos esta área. Así que estamos ok.
¿Ya? Profe, creo que no se ve el Excel. ¿No se ve el Excel? ¿Qué están viendo? ¿El iPad? Su nombre. Por lo menos yo veo su nombre. Ah, chuta. Y yo súper inspirada. Ya. Bueno, había calculado, entonces estaba en el Excel y recién calculé esta columna de acá. Entonces me da menos 0,56, me da cercano a 0 y también lo puedo ver visualmente. Por eso se usa esa integral, porque aquí uno ve que esta área es más o menos esta área. No es perfecto, ya son datos experimentales, pero se ve más o menos que las áreas se cancelan básicamente. ¿Ya? Entonces ahí está el test de consistencia termodinámica. Uno puede decir, ok, están ok, son consistentes. Ya de verdad que cuando no son consistentes es bien fácil, es como bien discontinua la función. ¿Ya? Profe, pero entonces el Gift-Dugen lo expresamos como el logaritmo natural del coeficiente 1 parte del coeficiente 2. Volvamos al iPad. Recordemos que esta es la ecuación de Gibbs-Duhem. Lo que pasa es que nosotros después la escribimos y hacemos lo que recién mostré en el otro punto, porque era este. ¿O no? Era este. Porque recién vimos. Entonces ahí está la ecuación de Gibbs-Duhem. Reconozco que la propiedad parcial molar es el logaritmo de gamma. Y de ahí, para ver el cambio en la propiedad, derivo a un par de arreglos matemáticos. Por ejemplo, como que dx1 es menos de x2. Y de ahí me queda esta expresión. Por lo tanto, como tengo la derivada, tengo que integrar. Y de ahí cuando integro, me queda que eso es 0. Entonces ahí uno llega a esta expresión de aquí. Profe, ¿nosotros podemos llegar y poner la integral al tiro? ¿O hay que Y obvio, no, deducirla? no, Ah, ya. no, eso lo vimos en clase. Ya, vale, profe. Profe, una pregunta, esa integral la resolvió así como métodos numéricos, ¿verdad? No, yo no la resolví. Vi el gráfico y veo que la área... Espérame, entonces... Si yo voy al Excel, yo puedo mirar este gráfico. Y yo sé que la integral es el área bajo la curva. Entonces yo puedo hacer una aproximación y decir que esta área de aquí es parecida a esta área de acá. Y puedo sumar esas áreas también. Y se dan cuenta que se cancelan. Porque esto es cercano a 0. Profe, Ah, una gracias. consulta. Lo que está graficando es el logaritmo natural de gamma 1 partido gamma 2. Sí. Con respecto a X1. Sí, ahí está. Logaritmo de Ahí. gamma 1, gamma 2 respecto a aquí. Exacto. Gracias. Exactamente Profe, como está definida la integral. Dime. ¿Esa pendiente siempre es negativa, por casualidad? ¿O puede dar positiva mientras las áreas se cancelen de igual? ¿Qué pasa si el sistema es tipo 3? Ahí sería positiva, ¿no? Se debería dar vuelta, ¿no? Claro. No, no lo sé. Pero algo no necesariamente tiene que ser así. Ah, ya. Ya. Siguiente pregunta. ¿No? Vamos bien, ya llevamos 2. Ya, aquí dice, se ha determinado experimentalmente que al mezclar metanol y agua, las composiciones de la mezcla varían dependiendo del lugar en que se tome la mezcla. Ver esquema 2.2.1. Aquí aquí me la jugué harto aquí conociendo este esquema, así que no se rían, ¿no? Pero aquí está mi esquema 2.2.1. Ya aquí solo modo ilustrativo. Entonces, básicamente esto es lo que quiero decir, que si yo tomo una muestra de las composiciones en distintas partes de la solución, aquí estoy tratando, estos son números random, ya no representan algo para el ejercicio ni nada, solamente está a modo ilustrativo que si yo tomo una medición en distintos puntos de la solución, las composiciones van a ser distintas. Entonces, de acuerdo a esta información, indique qué modelos de G de exceso son los más apropiados para representar la fase líquida. Entonces yo ahora quiero que vayan a su tablita que vimos el martes y me digan cuáles son los modelos de energía libre Gibbs de exceso que son más apropiados para representar la fase líquida en base a lo que acabamos de conversar.
Profe, ¿esa tabla dónde está? No se la subí, chulo. Ya se la voy a compartir aquí entonces. Perdón, no se la había subido, se la voy a subir. Pensé que se la había subido. Lo voy a compartir acá y mientras ustedes lo ven, yo la subo a otro, ¿ya? Aquí la profesora hablando de esto. Ya. Igual está todo eso en la unidad 9 también. En la unidad 9 es así que está en aula y ahí la pueden revisar. Entonces, ustedes me dicen ahí cuando voy a cambiar de página, ustedes me dicen cuando doy vuelta a la página. Ya la voy a subir por mientras voy. Primero, déjenme reformular la pregunta. ¿Sirve algún modelo de esta página? No, No. No. ¿Por qué? por el mezclado no al azar. Exacto. Entonces, algo que podemos definir de mi super dibujo ilustrativo es que la solución es de mezclado no al azar, ¿cierto? Entonces, ¿podemos concluir eso primero? Claro, ahí quedan descartados los Me quedan primeros. descartados todo eso. Ok. Ahora, ¿qué modelos de esta página nos servirían? De Wilson. ¿Ya? mm, El de NRTL. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien opina distinto? ¿Alguien opina distinto? El de Van Laar igual serviría, ¿o no? De Banlar nos sirve para mezclado no al azar. Entonces, sería acá solamente Wilson y NRTL. ¿Ok? Siguiente página. ¿Cuáles servirían de aquí? El Uniqua. ¿Ya? ¿Y el Floyd Higgins? eh, ¿Por qué el Uniquac sirve? Sí, el Uniquac sirve, pero les pregunto si el Floyd Higgins también sirve. Y ahí subí el PDF en la parte 2. El No, Florify. pero ¿por qué sirve el Uniquac? Porque el Uniquac sirve porque es mezclado no al azar. Básicamente por eso. Y el Uniquac siempre es como el de defecto, porque mira aquí, uso aplicable a un amplio rango de mezclas constituidas por diversos grupos funcionales con una amplia diferencia, es como que sirve para todo. Ah, ya. Entonces ¿Sirve ahora para mezclado al azar o no? sí, pues, sirve para mezclado al azar y no al azar. Pero obviamente para el azar hay uno más simple, entonces la verdad que no usaría Sí, Uniquac para mezclado al azar. Si no dice específicamente en qué nos deberíamos fijar, profe. Es que ahí también ustedes tienen que revisar porque recuerden que este resumen es, como su nombre lo dice, un resumen, ¿ya? Y está ordenado de tal forma que básicamente de, de Wilson para abajo son todos mezclados no al azar. Entonces, básicamente, por defecto, todos los de Wilson para abajo servirían en este caso. Ah, ya. ¿Sí? Profe, pero el que estaba arriba del Uniquac decía que era para sistemas tipo 3. Ese no serviría, ¿cierto? Ese sistema... claro, buenísimo. Claro, no serviría Floyd Higgins porque para sistema tipo 3. Buen descarte ahí. Gamas menores a 1. Súper bien. Claro, los demás no dicen eso. Ya. Entonces sería, en resumen, Wilson, esto me recuerda a la película, bueno, ya, NRTL y Uniquac. Serían esos tres que podrían servir a priori. ¿Ya? Súper. Continuamos entonces. Vamos a dejarlo escrito acá en el iPad.
Ya, entonces, modelo nos queda Wilson, NRTL y Uniquac. ¿Ya? Ok, súper. Volvemos al certamen. Ya subí el resumen, ya se me había olvidado, pero ahora lo hice. Volvemos al certamen. Siguiente pregunta. Dice así. Dice, considere el modelo más simple entre los mencionados en la pregunta anterior para representar la mezcla líquida. Utilice la información de la tabla 2.2.1 y determine las constantes del modelo seleccionado, grafique G de exceso versus X1. ¿Qué puede decir de la tendencia de la G de exceso? ¿Qué otra información nos entrega? Eso nomás. Nos entregan esta tabla. Entonces, ya, ¿cuál modelo vamos a elegir? Wilson. Wilson, ¿cierto? O sea, ni una discusión ahí. O sea, la verdad, si podemos evitar Uniquac o NRTL, obviamente lo vamos a hacer, y Wilson es para mezclado no al azar. ¿Todos de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar la tabla 2.2.1 y vamos a determinar las constantes del modelo de Wilson. Entonces, recordatorio, vamos acá al modelo de Wilson. Vamos a compartir de nuevo resumen. ¿Dónde está aquí? ¿Ya? Vamos entonces al modelo de Wilson. Aquí. Aquí. Eso dice el modelo de Wilson. Entonces el modelo de Wilson dice que la G de exceso se expresa a través de x1, logaritmo de x1, más a12, x2, menos x2, logaritmo de x2, más a21 por x1. Entonces, si nos damos cuenta, existen dos constantes que es a12 y a21 que deben ser ajustadas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto metodológicamente? Aplicamos Solver. Sí, ya. Ok, pero ¿cuál es el procedimiento? Tendríamos que darnos unas constantes y calcular los gamma. Y después eso Deberíamos, wait. ¿Por qué no podríamos, si nos damos las constantes, por qué no podríamos calcular? Ya, no, dale, termino. Ya sé para dónde va, ya, dime. Y después eso, ajustarlo con los datos experimentales y usando la herramienta Solver y así obtener el valor de las dos constantes que tenemos ahí. Claro, pero igual ahí, por ejemplo, si ahí igual yo lo veía un poquito complejo, porque, por ejemplo, tú tienes que calcular gamma 1 y hacer un solver entre el gamma 1 de Wilson y el gamma 1 experimental. Y aparte tienes que hacer gamma 2 y ajustarlo con solver con el gamma 2 experimental. Entonces no hay otra forma que solamente tengas que hacer un solver. Considerando también que después me piden, ojo ahí, mira, considerando que después me piden graficar la G de exceso versus X1. Sacando el G de exceso y comparando los dos G de exceso, el experimental y el del modelo. Porque ahí hay que ver lo que me piden. Entonces, ¿cómo? En el certamen en poco tiempo, entonces yo digo, ya, ¿cuál es la metodología cuál es la metodología que me permite resolver el problema en la menor cantidad de pasos? ¿Ya? Entonces, súper bien lo que tú dijiste, pero quizá una capa más sería, por ejemplo, calcular el G de exceso de Wilson, ¿cierto? Que sería ¿cierto? De Wilson, sería el que yo te contaba, ¿cierto? X1, logaritmo lo voy a escribir aquí solamente para dejarlo. X2, ¿cierto? Menos X2, logaritmo de X2 más A21, X1, ¿ya? Entonces ahí tengo ese de Wilson, entonces voy a tener básicamente voy a tener un X1 con G de exceso para graficar eso, entonces ahí mato como dos pájaros de un tiro, llamémoslo así, ¿ya? Y también voy a tener la G de exceso experimental. Ahora, ¿cómo calculo esa G de exceso experimental? Con la sumatoria de los XI, logaritmo de gamma I. ¿Así? Sí, más el del sí. Ya. Exacto, entonces ahí de nuevo voy a tener la G de exceso experimental versus la X1 para poder graficarlo. Entonces ahí de nuevo como que podría, súper bien lo que dijiste, pero quizás si utilizamos eso para calcular la G de exceso, ahí también nos ahorramos un paso. ¿Ya? Entonces Profe, tengo una duda. Dime. ¿Cómo, para calcular el G de exceso de Wilson, cómo obtiene A12 y A21? No, lo voy a tener que dar. Voy a tener que dar acá. Entonces de ahí
básicamente para llenar la planilla de número y de ahí ajusto con el G de exceso experimental. Ah, ok. ¿Sí? Ya. ¿Alguien no le queda claro este procedimiento? Ok, vamos al Excel. Profe, ¿y ese G de exceso lo multiplicamos por RT o no? Es que puedes o no puedes, porque la verdad que ahí no va a haber diferencia porque los dos están multiplicados por RT. Ah, ya, ¿Cierto? sí. Entonces, si todo lo multiplicamos por RT, creo que yo, a ver, aquí está. Entonces, yo calculé la G de exceso así nomás. Entonces, esta es la G de exceso experimental. Ustedes pueden ver X1, logaritmo natural de gamma 1, más X2 por logaritmo natural de gamma 2. ¿Ya? Y Wilson está calculado con sus parámetros. Y aquí me dio unos parámetros iniciales. Bueno, así ya tengo el solver listo. ¿Ya? Y después, ¿qué hago? Obviamente calculo el error, que es básicamente la diferencia entre esos dos. Entonces, espérate, wait. Aquí veamos que está todo ok. ¿Ya? Tenemos X1 de Wilson por logaritmo de gamma, paréntesis, X1 más esta constante por X2, después menos X2, logaritmo, paréntesis de X2 más X1 por el segundo parámetro de Wilson. Ya. Y después el error, obviamente acá podemos hacer mínimos cuadrados, ¿ya? Que es la diferencia al cuadrado, y después acá tenemos la sumatoria, ¿cierto? Y eso es lo que yo minimizo. ¿Por qué, disculpe, ¿por qué excluyo los extremos? Porque los extremos, la G de exceso es 0. Entonces, a veces yo encuentro que el resultado, las constantes quedan distintas cuando incluyo los extremos, porque los extremos quedan perfectos, porque van a ser 0. Esa es la definición de la G de exceso, ¿ya? Entonces yo, lo personal, no lo incluyo, ¿ya? Encuentro que obtengo un mejor ajuste de las constantes cuando no incluyo los extremos. No tiene sentido, aparte teórico, incluir los extremos, porque la G de exceso no existe para los extremos, porque ahí tengo compuestos puros, ¿ya? Entonces yo lo ajusto y me quedaron estos dos parámetros. Ahí tengo el A1,2 y el A2. ¿Alguien no tiene claro? ¿Alguien tiene dudas acerca de ese procedimiento? Profe, yo más que una duda, quería saber más o menos qué valores iniciales se da y qué valores como que debería dar los lambdas como para tener referencia o algo así. La verdad que esa es una súper buena pregunta y para todos los modelos varían, ¿ya? Y hay que tener, ahí básicamente es como buscar un poco la literatura, cuáles son más o menos los valores de Wilson. Eso es lo que yo hice, por ejemplo, para tener un orden de magnitud de estos valores. Los de Van Laar siempre son más o menos, están en ciertas vecindades. Cada modelo tiene más o menos ciertas vecindades de parámetros. Igual ahí lo que uno hace, lo que yo hacía inicialmente cuando no tenía como sensibilidad de la vecindad de los parámetros, ahí como es Excel, eso lo bueno del Excel, que uno puede básicamente darse un par de números y ver cómo está comportando la G de exceso. Hay gente lo que hace, que también yo lo hice en algún momento, es que en definitiva tú tienes una ecuación aquí. Tú tienes la G de exceso experimental, ¿ya? Y tienes la G de exceso de Wilson, ¿cierto? Por lo tanto, yo podría tomar un punto, ¿ya? Y podría tomar un punto y despejar la ecuación, ¿cierto? ¿Por qué? A ver, espérate, aquí quizá voy a volver al iPad. Eso es lo que yo hacía antes. Entonces, hay distintas formas, pero te cuento lo que a mí me sirve. Es que en definitiva yo voy a tener este valor, porque esto lo tengo todo, tengo el X, el gamma, esto es conocido. Entonces es un número, llamémoslo así, qué sé yo. Es un número, no A, ya, un número A. Entonces yo ese A lo igualo aquí. ¿Ya? Entonces ahí me puedo ir dando valores y obviamente estos parámetros no pueden estar tan distintos. Entonces, por ejemplo, si me doy un parámetro 1, acá tiene que ser 2. Entonces me voy dando valor y voy viendo cómo se va comportando el valor de si se me iguala la ecuación, básicamente. También lo que puede hacer es tomar dos valores de la G de exceso, ¿cierto? Y genera otra G, por ejemplo, la G de exceso, qué sé yo, esta G de exceso en X1 0,5. Obtengo un valor B,
de la G de exceso experimental a X1 0,6 y ahí tengo 2 ecuaciones y 2 incógnitas para resolverlo. Entonces igual hay varias formas de verlo. Y sí, estoy de acuerdo contigo, es difícil saber más o menos la vecindad, pero eso es lo bueno del Excel, que uno puede ir básicamente viendo, o sea, si uno pone 100, por ejemplo, va a ver al tiro que la G de exceso se escapa, entonces ahí uno va probando ciertas vecindades. Claro. Sí. Es que, claro, preguntaba un poco por el certamen también, porque Sí, pues, no, es pero como que ahí quiero claro. verificar al tiro, es como eso un poco. Claro, Sí, me pero de todas formas, claro, y el solver igual está, el resultado del solver igual está asociado a tu parámetro de entrada. Entonces yo ahí lo que le recomiendo es, bueno, es que lo que pasa es que si fuera tan fácil como que nosotros le hiciéramos una tablita de resumen de las vecindades y los parámetros, el ejercicio no tiene, eso es parte de la investigación que uno hace, o sea, la parte de, por ejemplo, este certamen, si ustedes se dan cuenta, era bien libre. Hay gente que no eligió Wilson, ¿ya? Entonces, díganme ustedes qué modelo tienen que usar. Díganme ustedes cuál es el input de los parámetros que van a utilizar. Entonces, la verdad que aquí yo les dejo harto a ustedes para que puedan tomar las decisiones. Entonces, eso es parte de lo que yo quiero evaluar también. Entonces, que ustedes pueden tener esa capacidad, o sea, porque el solver es fácil de armarlo. O sea, si nosotros supiéramos la vecindad del A1,2 y el A2,1, este problema lo resolvemos en 2 minutos. Eso es parte del problema, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay distintas estrategias de hacerlo, pero yo creo que, yo considero que teniendo el Excel listo, uno puede darse cuenta rápidamente, después de un par de, o sea, digamos 5 minutos, por ejemplo, de las vecindades en que se tienen que mover esas constantes. Profe, entonces una literatura o alguna cosa en el apunte ¿Sí? aparece. No, Ya, perfecto. Sí, no voy a... aparece porque no, no, en el apunte no aparecen las vecindades. En literatura, los talleres también haciendo los talleres, por ejemplo, ahora el taller de mañana se viene buenísimo el modelo, entonces ahí también van a tener varias oportunidades como para ver más o menos en qué se mueven estos valores. ya, Creo profe, que muchas gracias. acá no vamos a tener todo el tiempo, pero un semestre hicimos ajustar a los alumnos todos los modelos. Entonces ahí tenían todos los valores. Más o menos, vecindades, ¿ya? Porque va a cambiar. O sea, si ponemos una mezcla súper no ideal, los parámetros van a cambiar harto. Entonces igual depende de la mezcla, eso es lo otro. Entonces hay muchas variables. Pero, de nuevo, mañana en taller van a tener más oportunidad de otros modelos. Y por ejemplo ahora que hicimos este ejercicio, tiene más o menos no sé, pues como un valor de los parámetros de Wilson. Más o menos. Ojo aquí, estos parámetros de Wilson van a ser distintos si yo hubiese aplicado el RT, porque todo esto sería más grande, serían estos valores por RT, ¿cierto? Ojo ahí. Y acá están sin RT. Súper buena pregunta. ¿Más preguntas asociadas a eso o lo mismo, lo que estamos viendo? ¿Más preguntas? Profe, con respecto a esto mismo, entonces si nosotros nos damos unos parámetros y la G de exceso de Wilson nos dan como muy lejanas a las a las experimentales, entonces ahí ya uno tiene que ir viendo otro, ¿cierto? Claro. Y yo te recomendaría que al tiro tú inyectes parámetros acá y al tiro veas qué tan diferente es la G de exceso. Por ejemplo, si tú pones aquí 100 y 200, por ejemplo, la G de exceso va a dar órdenes de magnitud distintos. Pues entonces trata al tiro al menos, eso es lo que yo recomiendo, que se jueguen con los parámetros para al menos inicialmente antes de solver, dejar el mismo orden de magnitud entre los valores. Porque aquí cambia y no, va cambiando. Entonces, al menos dejarlo el mismo orden de magnitud porque el solver varía harto. Eso lo vimos un semestre también. Tuvieron varios, no sé, pues este nivel de ajuste que uno quiere. O sea, diana menos 4, diana menos 5. Entonces, habían alumnos que ajustaban con otros parámetros y el solver te va a dar distintos resultados de acuerdo al input que tú le das, o sea, los parámetros iniciales. Entonces, al menos te va a dar bien en la vecindad que debería ser si tú dejas el G de exceso del mismo orden de magnitud, al menos que el G experimental. Entonces, por eso digo que ese son los beneficios de usar el Excel, que uno puede inyectar aquí parámetros y ya sabe más o menos al tiro la diferencia. Aquí estos parámetros igual son súper parecidos. Entonces, a lo que voy yo, que yo levantaría una alarma si ingreso parámetro acá y la G de exceso me da 100, por ejemplo. Entonces, esas cosas, eso también, porque
esto es más que solucionarlo en el solver, es más que ustedes también vean lo que yo quiero obtener, cuánto me tiene que dar la G de exceso y cómo los parámetros van afectando la G de exceso. Entonces, antes de hacer el solver, yo les pediría que pasaran un par de minutos ahí, tratando de ustedes también jugar un poco para que la G de Wilson en este caso sea cercano dentro de lo posible de la G experimental. Porque varía, ya, un solver de un compañero le va a dar distinto al otro compañero, a uno le va a dar un mayor ajuste y otro un menor ajuste. Nosotros estamos hablando que si un ajuste por solver te debería dar de la -4 a la -5, o sea, lo mismo. ¿Ya? Entonces, si metes un parámetro que está muy alejado de lo que debería ser, el solver te lo va a dar, pero te lo va a dar con un ajuste de a la -1. ¿No? Ah, ya, Más preguntas. súper. ¿Y eso con todos los modelos? Sí, con todos los modelos. Pero como les digo, o sea, de verdad que este es el primer ejercicio que hacemos. Yo sé que ustedes van a estudiar algo por certamen y mañana se viene fuerte el modelo, entonces ahí van a poder practicar. Y esa es la idea. Por eso el taller yo también les comenté que era un poquito más largo que lo que hiciéramos. No era la idea de estresarlos, pero es que esto es pura práctica. Y es súper relevante porque después cuando ustedes comparen la G de exceso, o sea, varía un montón de acuerdo al modelo que uno lo hace. Y no todas se ajustan a la G experimental. ¿No? Súper. ¿Más preguntas? Ya. Después nos pedían graficar la G de exceso versus X sub. Déjame ver si ya la tengo lista. ¿Dónde está? Aquí está la G de exceso. Ya. Esa está, déjame ver si la G de exceso está la de Wilson. Ah, ya. Ya. Entonces aquí está la G de exceso de Wilson. Eso es lo que obtuve, entonces la saco directo. Ahora sí, yo tomo los datos experimentales. Profe, ¿se está viendo el iPad? Ah, sorry. Verdad que estaba mal el iPad. Ya, déjame cambiar. Aquí tengo la G de exceso experimental. Aquí está Wilson. Versus X1. Se ve bien. No es simétrica, pero no es súper asimétrica. Pero no podemos usar Margulo aunque la G de exceso sea más o menos simétrica porque el mezclado no al azar. Entonces, la verdad que usar Margules conceptualmente estaría súper incorrecto ya que no aplica para mezclado al azar. Entonces ahí están. Si se dan cuenta, ajusta bien Wilson. Acá los datos experimentales están en rojo, los de Wilson están en azul, pero más o menos captura la forma de asimetría. El máximo de la G de exceso no ocurre al 0,5. Pero ahí está el gráfico. ¿Qué podemos decir de la forma? ¿Qué más podríamos acotar como análisis? Que el modelo representa bien la tendencia de los datos experimentales. Sí, muy bien, buena observación. Súper. Bueno, ahí pueden pensar otras cosas más que se puedan decir. Pero eso es lo primero que podríamos decir. Ya vamos a ver después. Mañana el taller se van a dar cuenta. Quizá ya lo han hecho la ayudantía. Algunas que no capturan de ninguna forma la G de exceso. Ok, continuamos. No ven que no es tan terrible. Mira, estos son 35 puntos. Ya, volvemos acá al certamen. Bueno, obviamente yo lo estoy ayudando, pero quería hacer esto para que vean que igual es el objetivo, si se dan cuenta, el objetivo del ejercicio es harto que ustedes evalúen, identifiquen ajustes, es harto trabajo ustedes. ¿Ya? Después dice, compara el modelo seleccionado con los datos experimentales entregados. Para ello realiza un diagrama presión versus composición para el modelo y los datos experimentales. ¿Qué puede decir del ajuste de la G de exceso seleccionado? Entonces aquí básicamente me piden comparar los datos experimentales, no la G de exceso, sino que me están pidiendo compararlo a través de un gráfico P versus composición. Entonces, obviamente ahora, utilizando los parámetros de Wilson, compare el modelo con los datos experimentales. Los datos experimentales ya los tengo. Ahora tengo que incorporar el modelo. Y ahí eso es súper importante que lo conversemos. O sea, aquí voy a volver al iPad porque no podemos contaminar datos. Yo siempre he hablado de eso cuando hablamos de modelo. No podemos contaminar los datos experimentales con el modelo y no podemos contaminar el modelo con los datos experimentales, llamémoslo, ¿ya?
Entonces, tengo que comparar, tengo que hacer un gráfico, presión, tengo que hacer un gráfico presión, composición, con los parámetros experimentales y los parámetros del modelo. Todos los dos distintos. Por lo tanto, y los de los datos experimentales los tengo listos, me los dan en la tabla. Ahora, ¿cómo puedo utilizar el modelo para crear este gráfico? ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Habría que hacer el Sí. proceso inverso? Claro, pero de nuevo, aquí hay que tener harto cuidado, no podemos tocar los datos experimentales. ¿Ya? Yo ahí soy bien crítica y bajé hartos puntos por esa mezcla. ¿Ya? Esto también es súper importante el análisis. Lo primero, ¿qué me entrega el modelo en forma directa? Yo ya ¿Los tengo las gamma? constantes, los gamma. Entonces, el modelo me entrega en forma directa los gamma. Entonces va a tener un gamma 1 de Wilson y un gamma 2 de Wilson. Ok, ¿qué más puedo hacer? Darse una composición y ¿Ya? sumarlas después, y ahí te elimináis el I y sacáis la presión. Claro. Entonces yo puedo utilizar, yo sé que en la relación, el enfoque gamma phi me dice que tengo I1 por P es igual a X1 por P1 de SAT por gamma de Wilson en este caso. Ya esto es el enfoque gamma phi. Ahora si vamos a aplicar el modelo a esto sin incorporar ningún dato experimental, yo lo que podría hacer, bien como dijo el compañero, es escribir esto para los dos compuestos, ¿cierto? ¿Cierto? Lo sumo, me va a quedar que I1 más I2 es igual a 1, entonces me queda que P es igual a X1 por P1 de SAT por gamma 1 más X2 por P2 de SAT por gamma 2. Estos son fijos, no dependen del modelo ni de nada, o sea, eso es la presión de saturación y depende de la temperatura, ¿ya? No es tema. Acá voy a tener, voy a poner el superíndice de Wilson aquí, y me doy un rango de X1, lo cual me va a determinar el X2, por el balance de materia. Obviamente yo aquí, si yo quiero para no hacer pega extra, o me doy los mismos valores que tengo de los datos experimentales. Entonces aquí puedo utilizar el X1, me doy un rango. Aquí quiero dejar claro que yo me doy valores, fijo valores, fijo, Profe, ¿sí? y los Fijo, P de saturación serían los extremos de esos valores que yo me di, ¿no? espera, fijo valores de X1, yo arbitrariamente, entonces yo inteligentemente también me voy a dar los mismos valores que están en la tabla de datos experimentales, para así poder hacer comparación punto a punto. ¿Ya? Lo cual determina X2. Para comparar, esto quiero dejarlo súper claro, para comparar punto a punto, elijo estratégicamente, esto lo quiero dejar bien claro porque cuando hicimos el certamen y hice la pauta hubo varias dudas acerca de eso. Estratégicamente, los mismos puntos de X1 experimental. No es que yo esté usando X1 experimental como que estoy usando los datos experimentales, ¿ya? Yo estratégicamente, como el grado de libertad que me tengo que dar aquí en la composición, bueno, me doy los mismos puntos que la tabla experimental, porque así, cuando compare el modelo y compare los datos experimentales, los puedo comparar punto a punto, ¿ya? ¿Se entiende eso, no? O lo trato de explicar de otra forma. Profe, ¿y sería lo mismo si yo me diera estratégicamente los mismos puntos de presión para sacarlo de X? Exacto. Tú te puedes dar el grado de libertad que tú quieras. Tú te puedes dar la Ya. presión o la composición. No te puedes dar los dos, pero te puedes dar la presión, que podría ser estratégicamente la misma presión de los datos experimentales, y sacas tú a través de esta ecuación el X1, que te determina el X2. Buenísimo. Entonces se entendió. Por esa pregunta que me Profe, hiciste se entendió. Espérame, ahora voy a responder la pregunta que había con las P de saturación. Los P de saturación son las presiones de saturación que dependen del pan y la temperatura. No dependen si yo uso Wilson, no dependen de nada. O sea, dependen de la temperatura, disculpen. Entonces, el P1 y P2 de saturación son los mismos que yo determiné anteriormente. Los podría haber determinado por Antoine, pero la tabla de datos experimentales me entregaba la presión cuando X1 era 0 y cuando X1 era 1. Entonces yo lo puedo sacar directo ahí. ¿Ya? Entonces, insisto, no es que esté usando los datos experimentales. Los datos experimentales
me entregan la presión de saturación, pero la presión de saturación yo lo podría haber sacado con Antoine, ¿ya? Porque no depende del modelo, no depende de esta tabla específica de datos experimentales que yo tengo acá. Depende de la temperatura del sistema, ¿ya? ¿Queda claro la persona que me preguntó acerca de la presión de saturación? Sí, queda claro. Ya, alguien más tenía una pregunta, no alcancé a ver el nombre. Que ya tengo las composiciones, las presiones de saturación y los gamma y el P, El ¿cómo P lo saco. sacaría? Con este Ah, ya. porcentaje. Entonces me doy un X, eso me determina, me doy un X, eso me determina el X2, estos están por el modelo, pero el modelo, ojo, el modelo de Wilson depende del X, entonces voy a fijarme un X, voy a sacar el gamma de Wilson, eso, el X1 me fija el X2, saco el gamma 2 de Wilson y saco el P. Entonces este P va a ser un P de Wilson. ¿Por qué digo que el gamma, que yo me voy a tener que fijar el X1 de 0 a 1? ¿Ya? Después voy a sacar el gamma 1 de Wilson y el gamma 2 de Wilson. ¿Por qué? Porque, a ver, lo voy a escribir acá para no tener que compartir, descompartir. Porque el gamma 1 de Wilson, ¿está? Voy a escribir uno solamente. Entonces voy a escribir que aquí el logaritmo de gamma 1 de Wilson depende de la composición. El logaritmo no lo voy a escribir todo, solo voy a escribir solamente la primera fracción. ¿Ya? Es A12, X2 más otra cosa, bien largo. ¿Ya? Entonces, yo ya tengo las constantes de Wilson, pero igual necesito el X. Entonces, para cada X hay un gamma de Wilson. ¿Ya? Entonces, por eso primero me tengo que dar el grado de libertad, después calculo gamma 1, gamma 2, y después calculo P de Wilson. ¿Se entiende? Porque, insisto, necesito X para calcular el gamma de Wilson, porque aparte de necesitar la constante de Wilson, que va ahí, súper de acuerdo, también necesito X1 y X2. O sea, el coeficiente de actividad depende de la composición también. Entonces, primero me tengo que dar la composición. ¿Ya? ¿Eso se entiende? Yo por lo menos sí lo entiendo. Ya, ¿hay alguien que, mejor pregunto, ¿hay alguien que no lo entienda? ¿Que necesito volver a repetirlo o explicarlo de otra forma? ¿Hable ahora? O pregunte en la próxima clase. Claro, no es que calle para siempre, no, eso no. ¿Alguien no entendió esta parte? Y aquí también tiene que quedar súper claro que yo no estoy mezclando modelos con datos experimentales. Acá yo arbitrariamente me di un X de 0 a 1 que yo estratégicamente lo ocupo, por ejemplo, que son los mismos datos experimentales, pero yo me estoy dando ese grado de libertad. Y eso me determina todo el sistema. Después aquí yo calculo todo. ¿Ya? Ok, ¿terminé o me falta algo más? ¿Tengo que hacer alguna otra frontera? El del I, ahora se calcula El el del I. I. Ahora tengo que calcular el I, le vamos a poner aquí de Wilson. Y este le vamos a poner también de Wilson para que no se confunda. Aquí es donde varias gente se equivocó en el certamen porque calcularon el P de Wilson y el X y después me hicieron la frontera de Rocío con el I experimental. Entonces ahí, menos 5, ¿cierto? Porque ahí estamos mezclando modelo con datos experimentales. Yo tengo que calcular un nuevo I de Wilson. ¿Cómo calculo ese I de Wilson? Bueno, del enfoque gamático me va a quedar X1 de Wilson, presión 1 de saturación, gamma 1 de Wilson, dividido P de Wilson. Y ahí lo calculo. Entonces ahí yo calculo en forma, sin meter los datos experimentales, calculo el modelo de Wilson. ¿Cómo me queda eso? Bueno, vamos al Excel. ¿Dónde está? Aquí está. Mira, aquí está. Entonces aquí tengo yo todo. Entonces calculo el gamma de Wilson. Aquí no hay una tremenda ecuación. ¿Ya? Yo uso los parámetros de Wilson y ocupo el X. Entonces me doy, aquí yo medí el grado de libertad de X1 igual a el X1 experimental. No es que esté usando el dato experimental. Yo me doy ese grado de libertad. ¿Ya? Entonces eso me genera X, gamma 1. Lo puse al tiro como logaritmo porque en el modelo de Wilson había que primero calcular el logaritmo, entonces me di un par de pasos extra, pero es lo mismo. De ahí calculo el logaritmo de gamma 2, donde ocupo el mismo grado de libertad que medí antes. Después
tengo el gamma 1, que es básicamente el exponencial de eso, y después calculo la presión de Wilson con el enfoque gamma phi. Acá tengo fijo esto porque son las presiones de saturación, ya no hay datos experimentales. Y después calculo el I1 de Wilson. Entonces después yo grafico P de Wilson versus I de Wilson y X1 de Wilson versus P experimental versus X e Y experimental. Entonces esa gráfica me queda aquí. Entonces estos son, los cuadraditos son Wilson, claro. Los cuadraditos son Wilson y las líneas continuas son experimentales. Captura la forma, no del todo, pero obviamente básicamente representa la discontinuidad de la presión versus composición. Y ahí está el modelo. Y hay que poner las fronteras, ¿cierto? Nosotros sabemos que en un gráfico presión-composición, arriba va el líquido, abajo va el vapor, al medio va la zona de líquido-vapor. Entonces uno puede decir que el modelo Wilson captura la forma del equilibrio líquido-vapor, ¿no? Ustedes pueden decir, pero igual aquí se desvía un poco, pero igual la captura, no es difícil ajustar el modelo, ¿ya? O sea, no es fácil ajustar los modelos. O sea, por ejemplo, acá sobre todo, acá está un poquito desviado, acá está desviado, pero captura ese cambio de pendiente. Entonces, quizás podríamos hacer más puntos acá, por ejemplo, quizás nos faltó hacer un par de puntitos más acá para ver capturarlo de mejor forma, eso también lo da como una experiencia también, para ver si captura bien esta parte de acá abajo. Pero como en forma general sí la captura. ¿Alguien tiene alguna duda? No entendí cómo sacó el I, con qué fórmula. ¿El cuál? El I. Disculpa, ¿con cuál? No te escucho, como que se escucha como un eco cuando me dices él. El I, el Y. Sí. El de Wilson, Sí, ya. El de Wilson lo calculo con el enfoque gamma phi despejando para el I. Entonces recuerda que el enfoque gamma phi nosotros lo habíamos fijado, por ejemplo, acá está el enfoque gamma phi, el compuesto 1. Y ahí lo despejo, pero ahora el enfoque gamma phi lo utilizo solo con el modelo de Wilson. Entonces todo esto tiene que ser Wilson. Entonces por eso ahí te decía, el X1 de Wilson, bueno, la presión de saturación no depende de que si sea de Wilson o no. Ya. Después la presión que calculé con Wilson y todo de Wilson. Además que me está escribiendo por el chat, pero digo. Profe, el coeficiente de actividad lo sacó con el G de exceso de Wilson, ¿o no? Que eso es el logaritmo natural de... Lo saqué con, es que mira, por ejemplo, si uno va al resumen de los modelos de coeficiente de actividad, sale la expresión para el logaritmo. O sea, obviamente esto, recuerden que el logaritmo de gamma se calcula derivando la G de exceso con respecto a la composición, pero nosotros le damos la ecuación en lista. Entonces yo calculé el gamma 1 de Wilson y el gamma 2 de Wilson con esta expresión, la exponencial de esta expresión directa. Ya, perfecto. ¿Sí? Ya. ¿Más preguntas? Espera, alguien preguntaba aquí. Diego dice, ¿no debería ser teórico con línea y experimental con puntos? Es que aquí no le especifiqué. Sí, los chiquillos siempre lo hacen así porque en los certámenes siempre lo ponemos así. Aquí se me pasó. No lo puse específicamente en el enunciado. De acuerdo. No, si no da lo mismo. Siempre el teórico con línea y el experimental con puntos. Siempre así. Por tradición para corregir nomás. De acuerdo, Diego. ¿Más preguntas? Profe, con respecto a la forma que dio la gráfica, la última que hicimos, ¿por qué queda así? O sea, no me acordaba de los que nos mostró cuando empezamos a pasar la unidad 6. Sí, buena pregunta también, porque usted me dice, profe, pero ese era un sistema tipo 2 porque los coeficientes de actividad son mayores a 1, ¿por qué no tiene un azeótropo de máxima presión? Esa es tu pregunta, ¿cierto? Sí, sí. Claro. Es porque no todos los sistemas tipo 2 se van a comportar así. Esa es básicamente la respuesta. Eso es, generalmente los sistemas de tipo 2 se van a comportar así. No todos. No puede capturar todos. Más o menos se engloban en ciertas categorías, pero no todas las mezclas posibles van a poder, no todas las mezclas presentan azeótropos, pero sí van a presentar coeficientes de actividad mayores o menores a 1. Entonces, generalmente, claro, porque nosotros vimos sistema tipo 1, tipo 2, tipo 3, el tipo 1 Raúl, el tipo 2 son coeficientes de actividad
mayor a 1, y también sistemas que presentan isótopos de máxima presión o mínima temperatura, sistemas tipo 3 que presentan coeficiente de actividad menor a 1, mínima presión y máxima temperatura isotropía. Pero también existen sistemas que presentan desviaciones de la idealidad, pero no presentan isótopos, que en este caso metanol, agua. Entonces no siempre va a ser así. De hecho, uno lo puede ver por los datos experimentales que no hay, a ver, voy a volver rápidamente porque eso también es interesante como de visualizar a priori. Entonces, por ejemplo, aquí uno ve la tendencia, cómo se mueve de 0 a 1 el X, y también ve cómo se mueve la presión. La presión en ningún momento alcanza un pico y disminuye, siempre va aumentando. Entonces ahí uno también puede ver que este sistema no presenta hacia otro. Ah, ya entiendo. Sí. Ya, qué bueno saberlo porque si no, Exacto. No, si este ejemplo después está súper uno bueno. está buscándole. Claro, uno lo está buscando. Pero no, eso más o menos son más generales de englobar sistemas. Pero la verdad que eso no engloba todos los sistemas. Aquí hay un ejemplo específico. Y de hecho, por eso también vimos, no sé si se acuerdan, pero una clase específica que vimos, por ejemplo, funciones de del coeficiente de actividad con la composición para determinar si existe un azeótropo o no. Hay formas fáciles de determinar si es un azeótropo, que son las relaciones, no sé si se acuerdan, pero era P1 de saturación dividido P2, y en función, y eso uno lo comparaba con los valores de gamma 1 y 1 sobre gamma 2, ¿se acuerdan de eso? Una clase que lo vimos. Entonces uno, por ejemplo, puede hacer ese check matemático rápido, y puede también, eso le dice si hay un azeótropo también, ¿no? Sí, hay otras cosas interesantes. Súper. ¿Hay más preguntas? O si no, lo dejamos hasta acá. Creo que fue una súper buena, productiva, horario de consulta. Súper entretenido. Mañana vamos a tener clase. Vamos a seguir con materia. Nos queda un último tópico para ver. Así que eso sería. ¿Hay más preguntas? Si no, lo dejamos hasta acá. Profe, yo tengo una pregunta muy cortito. Lo del mezclado al azar, usted había dicho algo como que si la entropía daba 0, La entropía de algo exceso. así. Cuando la entropía de exceso es igual a 0, es mezclado al azar. Y esa implicancia va para los dos lados, ¿cierto? A partir de cualquiera de las dos yo puedo decir o sea, si me dicen que la entropía es igual a 0, el mezclado es al azar, o si me dicen que el mezclado al azar, la entropía es igual a 0. Claro. De exceso. Claro. Sí, ese Ah, ya, es un buenísimo parámetro, porque en muchos libros dice que la de exceso es 0 y no dice específicamente que mezclado al azar o no. Pero si uno después da un paso extra y dice que recuerda la definición de la entropía de exceso, ahí quiere decir que existe una desviación de mezclar los puros con mezclar los reales. Entonces, quiere decir que hay mezclado al azar. O sea que la sumatoria de las partes no es igual al total, entonces mezclado no al azar. Y en este caso específico de la entropía. Sí, de acuerdo. Profe, ¿cómo era? ¿La entropía de exceso igual a 0? ¿Eso es mezclado al azar? Sí. Ah, ya. Buenísimo, qué bueno que hayan venido con alta gana de preguntar. También fue una buena, productiva horario de consulta. Que les vaya bien, que tengan, bueno, nos vemos mañana, así que no puedo decir que tengan un fin de semana. Ya, así que estén muy bien, nos vemos mañana. Chao, profe, nos vemos. Muchas gracias, Chao. profe. De Chao. nada.